Buenas tardes, chicos. Los voy a acompañar el día de hoy. Mi nombre es Laura Alejandra Pinilla y cualquier duda relacionada con el tema del día de hoy, por favor la hacen llegar con el foro. El tema que vamos a trabajar hoy es el tema de funciones. Bueno, las funciones básicamente lo que nos permiten es dividir nuestro problema o el programa que queramos realizar en diferentes subprogramas, de manera que podamos hacerlo más modular y fácil de utilizar. Para definir una función en C++, básicamente tenemos tres partes en el encabezado. La primera es el tipo de retorno, la segunda, el nombre de la función, y la tercera, los argumentos o los parámetros. Una función puede o no retornar un valor. Si tiene un tipo de retorno, este normalmente es el tipo de datos que utilizamos, ya sea un entero, un doble, un carácter. Y si no tiene tipo de retorno, únicamente utilizamos la palabra reservada void. En cuanto al nombre, normalmente, o por buenas pautas de programación, lo que tenemos que hacer es utilizar nombres descriptivos, porque no siempre el código va a estar en nuestras manos. Muchas veces va a estar en manos de otros programadores y toca desarrollarlo de manera intuitiva. Por ejemplo, podemos utilizar las palabras calcular. Normalmente se utilizan palabras en infinitivo, calcular, sumar, obtener, y estas se utilizan dependiendo de la operación que queramos realizar. En la parte de los argumentos, lo que hacemos es definir la palabra reservada o colocar la palabra reservada, el tipo de dato y el nombre que le damos a esa variable. Por ejemplo, entero A, y los argumentos o los parámetros los separamos por coma. Entero B y así. Listo. Bueno, normalmente nuestras funciones son llamadas a partir de una función que se llama void, que se llama main, de nuestro main, ¿sí? Y dentro del main es desde donde hacemos la llamada a las otras funciones que vayamos a definir en nuestro programa. Si vamos a llamar, por ejemplo, la función calcular, una función calcular que retorna un entero y que tiene como argumentos dos enteros, esta función tiene que estar previamente definida antes del main. Bueno, y cuando retornamos algún valor, siempre tenemos que utilizar la palabra reservada return, y en este caso, bueno, el valor que vayamos a regresar. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un caso particular, ¿sí? Vamos a definir una función. ¿Puedes borrarme todo, por favor? Una función que le vamos a llamar calcular, que recibe una función que llamaremos multiplicar, que recibe dos enteros, ¿sí? Y en el cuerpo de esa función vamos a definir un tercer entero llamado C, y en C vamos a hacer la operación de multiplicar A por B. Como esto tiene, como el retorno es un entero, entonces lo que hacemos es retornar el valor de C. En el caso de las funciones que no tienen retorno, es decir, funciones que no regresan ningún valor, entonces, como ya lo mencioné, esta función tiene que estar precedida por la palabra void. Por ejemplo, en este caso vamos a modificar un arreglo. Va a recibir tres parámetros. En este caso vamos a recibir un arreglo, ¿sí? Vamos a recibir otro entero. Con esta función como tal, lo que vamos a hacer es vamos a tener un arreglo y en una posición X vamos a modificar el valor que hay en esa posición del arreglo. Entonces, el entero posición, entonces en esa función tenemos que el arreglo en la posición le vamos a dar este valor. Y listo, aquí no utilizamos por ningún lado la palabra return porque esta es una función sin retorno. Bueno, dentro del material que ustedes, en este caso, si tenemos por ejemplo un 5, si este arreglo inicialmente tiene un valor 5, y este valor viene con un valor por ejemplo de 2,
el 5 se va a eliminar y el arreglo en esa posición, supongamos que tiene el valor de 3, 0, 1, 2, en la posición 3 va a tomar el valor de 2. Y bueno, y de esa manera entonces modificamos un valor en una posición de un vector dado. Listo. En C++ hay algo que se llama prototipos, ¿sí? Y los prototipos se utilizan para que el código se vea más bonito, básicamente. Entonces, bueno, como les había mencionado, cuando uno programa, normalmente lo que hace es que define primero la función main, pero todas las funciones que llame dentro de ese main tienen que estar previamente definidas, ¿sí? Sin embargo, cuando empezamos a hacer muchas funciones, este main va a ir quedando cada vez más al fondo de nuestro código y no vamos a saber, digamos, en qué orden estamos llamando las funciones y tal vez puede ser un poco más complicado. Entonces los prototipos se utilizan básicamente para mencionar en nuestro código que ciertas funciones sí están definidas en ese código como tal. En otras palabras, ¿a qué me refiero? O sea, bueno, vamos a empezar nuestro código, entonces decimos, bueno, las funciones las vamos a definir dentro de un bloque. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a meter básicamente son los encabezados. Entonces, por ejemplo, entero, bueno, una función que nos regresa un entero, una función que se llama calcular y que recibe 2 enteros como parámetros, ¿sí? Por ejemplo, acá no tengo que definir el cuerpo de la función. Aquí no hay necesidad todavía de definirlo. Aquí únicamente coloco los encabezados de mis funciones. Por ejemplo, aquí una función que me va a sumar 3 enteros. Puedo definir mi función void. Desde aquí puedo hacer llamada a las funciones y después del main, ya ahí sí coloco o defino particularmente cada una de esas funciones. O sea, las operaciones que van a realizar cada una de esas funciones. Entonces, bueno, como se puede observar, o sea, de esta manera podemos tener un código pues más ordenado y pues más fácil de entender, ¿sí? Entonces, lo que hace el compilador es que, bueno, empieza a leer línea por línea, sabe que hay una función que se llama calcular, que me regresa un entero, una función que se llama sumar, que me regresa un tipo de dato entero, sabe en qué parte del código está esa función y cuando la llamo acá, lo único que hace es, bueno, listo, esa función sí está definida. ¿Cuáles son las operaciones que tiene adentro cada una de esas funciones? Y pues entonces de esta manera podemos hacer un código mucho más ordenado. Básicamente, bueno, a eso se refiere los prototipos en C++. Bueno, en cuanto a funciones, ya dijimos que hay funciones que retornan valores, funciones que no retornan valores, y hay unas funciones especiales que se llaman inline, o en español serían como en línea, ¿sí? Esas funciones se utilizan, el compilador bueno, esas funciones se declaran de la siguiente manera. Entonces, se les coloca la palabra reservada inline, el tipo de retorno. Por ejemplo, en este caso, vamos a imprimir algo. Listo, aquí está nuestro cuerpo de la función. Entonces, el compilador cuando encuentra una función de tipo inline, lo que hace es que en el lugar en donde se esté llamando, decide si literalmente reemplaza el cuerpo de la función en esas, digamos, líneas de código. Por ejemplo, si tenemos una función main y desde ese main, y está terrible, y desde ese main queremos llamar a la función imprimir, lo que hace es que reemplaza directamente este imprimir por lo que está dentro de la función. En este caso, que me imprima un hola. Esto normalmente, bueno, digamos que cuáles son las ventajas. Las ventajas es que cuando compila, él automáticamente lo que hace es que inserta el cuerpo de la función directamente en el código donde se está llamando y esto ayuda en cuanto a velocidad. Sin embargo, únicamente se recomienda utilizarlo cuando el llamado a esas funciones no es muy frecuente y cuando el cuerpo de esas funciones
es muy corta. Por ejemplo, en este caso, solamente dentro de la función tenemos una línea de código en donde estamos imprimiendo un hola. Entonces, bueno, a eso se refiere en las funciones inline en C++. Hay algo que toca resaltar, y es que el compilador es el que decide si toma esa función, si reemplaza directamente el código o no. O sea, el compilador no siempre, no estrictamente reemplaza en cierta línea en donde se está llamando la función lo que está dentro del statement de la función. Entonces a eso se refieren las funciones inline. Si van teniendo de pronto dudas con lo que voy diciendo, por favor, las pueden colocar en el foro. Cuando estamos pasando valores o datos de una función a otra, hay dos maneras de hacerlo. El paso de parámetros. Se puede hacer o por valores o por referencia. Este primero se refiere a pasar un valor directamente, o sea, por ejemplo un 5, pasarlo de una función a otra directamente el número como tal. Y bueno, y en la clase pasada creo que vieron la parte de apuntadores. Entonces por referencia es cuando pasamos la posición en memoria en que está el valor que queremos, no sé, modificar o utilizar. ¿Listo? Entonces, bueno, los pasos de parámetros se pueden hacer de dos maneras, por valores o por referencias. Listo. En cuanto a los valores, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos este. Listo, entonces, bueno, aquí estamos definiendo tres variables tipo entero, una variable llamada A, una variable B y una variable llamada C. Y vamos a hacer un llamado a una función que se llama calcula, que me regresa un entero, el cual declaré como X, y al cual le voy a pasar los tres enteros que ya previamente definí, A, B y C. Y voy a definir la función a la que estoy llamando, que es esta. Entonces, me regresa un entero, se llama calcula, y me recibe tres valores. El primero es entero, el segundo es entero, y el tercero también es un entero. Listo, en el statement voy a definir una variable s, que es un entero, y que es igual a, en este caso, a sumar A más B más C, y me retorna CS. O sea que en este caso la variable X va a tener el valor de S, ¿sí? Que en este caso, bueno, como A es 5, B es 7 y C es 9, esto va a tener el valor de 9. Internamente el compilador, ¿qué hace? Aquí tenemos nuestra memoria, él reserva una parte para el main, para las variables que declaro en el main, ¿sí? Entonces, sé que tengo la A, que es un 5, el B, que es un 7, y la C, que es la 9. También me reserva un espacio de memoria para la función que llamamos calcular, y me define, y bueno, y me reserva un espacio de memoria para la variable S, la cual tiene un valor de 20. Una vez yo hago esta operación y retorno un valor, aquí tengo una variable X que va a tener este mismo valor. Apenas que regresa acá, hace las operaciones de calcula, todo lo que haya definido dentro de esta función, de una vez desaparecen de memoria y únicamente quedo con estos valores. Entonces, bueno, para dejar claro, esto es paso de valores, paso de parámetros por valor. Listo. Ahorita vamos a poner un ejemplo de paso de valores por referencia. Entonces voy a definir una función que se llama permuta. Voy a tener un entero, pero esto va a ser un apuntador, que el apuntador básicamente, lo que tiene básicamente es la posición en memoria, y esta permuta la voy a llamar desde un main, en donde voy a tener dos enteros. Bueno, ¿qué es permutar? Bueno, en este caso es cambiar el valor de A, o sea, que A ya no valga 20, sino el valor de B, que es 10, y que B ya no valga 10, sino que valga 20, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es que llamamos a la función, pero en lugar de mandar directamente el valor, lo que hacemos es mandar la dirección de memoria en la que está ese valor. Para eso utilizamos esta I, ¿de qué otra manera le llaman? ¿Esta I de qué otra manera le llaman ustedes? ¿I? Sí, bueno, esta I, que nos quiere decir que el valor de memoria en el que está la variable A,
y aquí la posición de memoria en la que está la variable b. ¿Sí? Entonces, una vez llamamos a la función, lo que tenemos son las posiciones en la memoria en donde está a y b, esto básicamente es a y b, y declaramos un entero z, que es igual a la posición, al valor que hay en px, y luego decimos que en la posición donde está x, coloquemos el valor que hay en py, que básicamente es el b, y en la posición de memoria en donde está py, que coloquemos z. Esto es como una variable temporal para poder guardar el valor que definimos aquí en el main y que lo pasamos a través de los parámetros. Listo, entonces de esa manera ya vimos cómo es pasar parámetros o argumentos, ya sea directamente por valor o por referencia. Bueno, otro de los temas que está dentro de esta sección es la parte de recursividad. Bueno, en computación la recursividad se refiere a la capacidad de que una función se llame a sí misma, inclusive puede ser un número infinito de veces, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos a un problema matemático y tenemos, por ejemplo, queremos calcular 4 factorial, 4 factorial realmente es tener el 4 por 3 factorial. ¿Y 3 factorial qué es? Es 3 por 2 factorial. Y 2 factorial es 2 por 1 factorial, y 1 factorial es 1. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Esto se hace de manera recursiva. Entonces, bueno, vamos a definir la función para poder hacer esta operación de recursividad, en este caso, calcular el factorial de cierto número. Entonces, bueno, eso nos va a regresar un entero, que es el factorial de 4 factorial. En cuanto a los parámetros de entrada, eso va a tener el entero n, que en este caso, es 4. ¿Sí? Listo. En este caso, bueno, como es entero, entonces vamos a decir que el retorno es una variable que se llama res y se va a llamar a sí misma. Pero para poder calcular el factorial es el n menos 1, que es básicamente la operación que estamos haciendo allá. Pero bueno, ¿qué pasa? Si llamo este factorial y lo llamo, esto podría ser infinito. Entonces, cuando definimos una función de recursividad, la función de recursividad siempre tiene que tener dos partes. Un caso base, ¿sí? Un caso base, que es en donde llamo la función a sí misma, y una condición de parada. En este caso, nuestra condición de parada es cuando, ¿qué? Cuando ya obtenemos el 1, ¿sí? Entonces, esa condición de parada la podemos definir antes o después. En este caso podemos decir que si n es menor o igual a 1, porque bueno, por ejemplo, para números negativos no se puede calcular el factorial, entonces que me retorne 0, que me retorne 1, ¿sí? Porque es el factorial de 1 es 1. Si no, que mientras tanto me siga invocando a la misma función. Y ya entonces en este caso vamos haciendo la operación de manera recursiva y podemos obtener el resultado, por ejemplo, para 4 factorial. Bueno, no sé si tengan algunas dudas de recursividad. La parte de recursividad no es tan sencilla. Les recomiendo que programen lo que está en el material. De esa manera tal vez, y que vayan tal vez imprimiendo, de esa manera lo pueden ver un poquito más claro, van imprimiendo los valores que les va devolviendo el código, y de esa manera tal vez lo pueden ver más claro, pero la recursividad básicamente se trata de llamar la función a sí misma y estrictamente de tener un caso de parada, para que en algún momento se termine de autollamar a la función. Algo que también toca tener muy claro, y es el ámbito de las variables, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos al ámbito de las variables, básicamente tenemos dos aspectos. Uno es que podemos tener variables globales y otro es que podemos tener variables locales. A las globales, con globales nos referimos a esas variables que están, digamos que activas o en memoria durante el tiempo de ejecución de todo el programa. Y las locales, hacemos referencia a esas variables que solamente están activas o en memoria en cierto tiempo de ejecución del programa. Entonces, cuando llamamos
cuando utilizamos funciones, por ejemplo, tenemos la función main. Bueno, ya sabemos que la función main es lo primero que lee nuestro compilador. Bueno, tenemos este entero, ¿sí? A estas nos podemos referir que son variables globales. Porque una vez termine de ejecutarse el main es porque ya, o sea, nuestro programa ya terminó de hacer todo lo que tenía que hacer, porque en el main es en donde definimos todas las otras funciones que vamos a llamar. Mientras que cuando llamamos a una función aquí dentro del main, por ejemplo la función calcular, si lo recuerdan, en esa función, cuando tenemos esta función calcular, bueno, ya lo habíamos mencionado antes, entonces bueno, aquí declaro un int c que es igual a a más b y retorno ese c. En memoria, ¿qué pasa? Tengo el espacio de memoria reservada para el main, para la función main y para la función calcular. Aquí tengo el x, el y, bueno, aquí en alguna variable me retorna lo de la función calcular, y en calcular tengo esta variable c. Entonces, eso es una variable local, ¿por qué? Porque bueno, estamos en el main, están estas variables definidas, tienen ciertos valores, llamo el valor calcular, llamo la función calcular, hago las operaciones que tengo que hacer, me crea la variable en un espacio de memoria, y una vez regreso a la función main, o ya me ha retornado un valor, todas las variables que estén dentro de esa función que acabo de determinar, desaparece. Es decir, ese espacio de memoria ya queda liberado para utilizarlo cuando se llamen otras funciones. Una de las recomendaciones es, en lo posible, tratar de no definir tantas variables locales, tantas variables globales, porque pues eso puede llegar a saturar la memoria. Porque bueno, como lo mencioné, pues las variables locales solamente están en memoria, mientras que la función está siendo ejecutada, una vez termina la función de ejecutarse, ellas desaparecen. Bueno, otro de los temas que hay dentro para trabajar el día de hoy es la parte de sobrecarga de funciones. La sobrecarga de funciones básicamente se utiliza cuando vamos a definir muchas funciones o varias funciones que tienen el mismo nombre. Pero esas funciones, como tienen el mismo nombre, tiene que existir algo que las diferencie. En ese caso, esas funciones se diferencian según el tipo de argumentos que tengan, ¿sí? Por ejemplo, en el material hay unas funciones que se llaman visualizar, que en este caso es para imprimir un valor. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero construir una función para imprimir un char, pero otra función para imprimir un entero, pero otra función para imprimir un doble? O sea, la palabra, digamos, que más las descarta es la palabra visualizar. Entonces, todas pueden tener el mismo nombre, pero el tipo de argumentos va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, esta va a tener como argumento un entero. Puedo definir otra que también se llame visualizar, pero que tenga como parámetros, por ejemplo, un char. Otra que se llame visualizar, pero que no solo reciba un único parámetro, sino que, por ejemplo, reciba dos. Entonces, ¿cuál es la tarea del compilador básicamente? Es ir y mirar qué tipo de dato estoy mandando y cuál función encaja con ese tipo de dato. O sea, si estoy únicamente mandando la función visualizar, si voy a llamar a la función visualizar y le voy a mandar, por ejemplo, la A, pero la A es de tipo entero, automáticamente el compilador sabe que tiene que ir a ejecutar lo que esté dentro de esta función. Y bueno, y a eso se le llama sobrecarga de funciones. Cuando hay diferentes funciones con el mismo nombre, pero cuyos parámetros son diferentes, ya sea en su tipo o en el número de parámetros. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es la parte de sobrecarga de funciones. Y pues creo que ya terminamos. No sé si tengan dudas del tema, y pues si tienen dudas del tema en el foro las pueden hacer. Bueno, una pregunta, ojalá la respondan en el foro. ¿Puede una función en C++ regresar más de un valor? Entonces, a ver si por favor pueden responder en el foro.
Puede retornar más de un valor. Sí, no y por qué. Y si yo necesitara regresar más de un valor, ¿cómo lo haría? ¿Qué ventajas tiene usar la función inline? Bueno, tal vez lo dije de manera muy rápida. Inclusive, bueno, les menciono o les comento, si de pronto estoy hablando muy rápido o no me estoy haciendo a dar a entender, por favor, bueno, lo comente. ¿Qué ventajas tiene la función inline? Básicamente es por rapidez, ¿sí? O sea, es para que el programa sea más rápido. Pero al final, el compilador es el que decide o no tomarla como una función inline. Lo que les dije, bueno, lo que les mencioné ahorita, o sea, cuando tengo, por ejemplo, una función main, y por ejemplo aquí, y esta función es de tipo inline, bueno, entonces es inline, no tiene retorno, se llama mostrar, y por ejemplo, voy a imprimir algo acá, ¿sí? Por ejemplo, bienvenidos. Es como si directamente aquí en lugar de mostrar, yo tuviera este printf. Entonces, realmente, cuando compila, él automáticamente reemplaza el nombre de la función por todo lo que hay dentro o en el cuerpo de la función. Entonces, ya cuando esté ejecutando cada una de las cosas, no tiene que ir hasta la función y regresar. Entonces, digamos que en cuanto a tiempo de ejecución, hay beneficios. Sin embargo, bueno, dice que debe ser utilizada únicamente cuando en el cuerpo de la función existan muy poquitas, digamos que muy poquitas líneas de código o muy poquitas órdenes a ejecutar y cuando esta no se llame muchas veces dentro del código. Porque entonces ya digamos que ya se pierden los beneficios. Porque como automáticamente lo que hace es que se reemplaza lo que hay dentro del cuerpo de la función. Si aquí hay muchas líneas o se llama muchas veces, es como si en nuestro main tuviésemos muchas líneas, que son esas líneas, básicamente las líneas que tenemos dentro del cuerpo de esa función mostrar. No sé si con eso queda resuelta la pregunta. Carlos Alejandro, bueno, no creo que no entiendo tu pregunta, no sé si la puedas reformular. Sí, no sé. Bueno, replantea la pregunta a ver si puedo entender. Por favor, Carlos Alejandro. Bueno, no sé si de pronto con eso te quede un poco más claro. Pero, por ejemplo, vamos a hacer, no sé, una función que se llame sumar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En esta primera función únicamente quiero sumar dos enteros. Pero también quiero tener una función que no me sume solo dos, sino tres valores, ¿sí? Entonces tengo otra función que también se llame sumar y que tenga tres enteros. Y bueno, y en cada una de ellas lo que hace es sumar todos los valores que tengan los parámetros. En mi main voy a llamar a una de esas dos. Pero bueno, resulta que por ahora solo quiero sumar dos valores. Y bueno, entonces defino... Quiero sumar estos dos valores. Entonces voy a tener otra C, otro tipo de datos C, que también tenga un 6, o bueno, un 8. Listo. Pero por ahora solamente quiero saber cuánto es X más Y. Entonces voy a llamar a esta función. Entonces voy a decir que en un entero que voy a llamar Z. Bueno, entonces como les decía, si por ahora solamente quiero sumar X más Y, entonces lo que hago es que en una variable Z voy a llamar a la función sumar y le voy a mandar X y Y. Entonces automáticamente el compilador va y dice, bueno, ¿cuál es la función de todas las funciones que se llaman sumar? ¿Cuál es la función que recibe dos enteros? Entonces él sabe que es esta función y ejecuta lo que esté dentro de esta función. No sé si con eso resuelva tu pregunta.
¿De cuál función principal? ¿De la main? Desde donde llamo a estas. Por ejemplo, aquí podría definir una función main. Y dentro de esta función, puedo bueno, tendría que tener un dato de tipo long. Y por ejemplo, abajo un tipo de dato char. Y por ejemplo, aquí llamar esto, visualizar. Bueno, aquí abajo, visualizar. Y mandar aquí el X, coma, y el S. Entonces, bueno, como el primero es un long y el segundo es un char, él automáticamente sabe que esta es la función a la que me estoy refiriendo, por el tipo de datos y por el número de datos. Y ya, bueno, dependiendo de lo que tenga esta función en el interior, pues va a ejecutar las operaciones que se tengan que ejecutar según esta función. Y ya. Bueno, el código de la función sumar. Bueno, por ejemplo, sumar. Por ejemplo, en este caso, que solamente mando dos enteros. Entonces sería, bueno, regreso un entero, la función sumar, me recibe un entero A, un entero B, voy a definir una variable local que voy a llamar C, que por ahora tiene el valor de 0, y voy a decir que C es igual, C va a ser igual a A más B, y voy a regresar C. Y ya, ese sería el código. Entonces aquí estamos cumpliendo que regresa un entero, la función sumar, y que únicamente recibe dos parámetros y que ambos son de tipo entero. Y ya. Y entonces en Z tendría lo que me retorna esta función, que en este caso sería el valor de C. No sé si tengan más preguntas. No, y pues si fuese necesario utilizar las dos funciones, pues normal. Por ejemplo, en este caso, yo creo que se están refiriendo a la parte de sobrecarga de funciones, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, tengo el main, y bueno, entonces por ejemplo tengo unos parámetros, entero A igual a 5, entero B igual a 6, entero C igual a 10. Entonces, por ejemplo, mando visualizar, quiero llamar la función visualizar, que tiene como parámetros únicamente dos enteros. Entonces le mando A, B. Pero resulta que ya quiero utilizar la función que me suma esos tres enteros. Entonces aquí también utilizo visualizar y mando los tres enteros. O sea, como les decía, es función del compilador checar qué tipos de datos estoy mandando y según esos tipos de datos ir y mirar en las funciones que tienen el mismo nombre cuál es la que se ajusta a esos tipos de datos y número de parámetros. Y ya. Entonces esta me regresaría 11, o me retornaría 11, y esta me retornaría 21. Bueno, en este caso, dentro de este visualizar está la suma de dos enteros, y en este caso en el visualizar está la suma de los tres enteros. No sé si tienen más preguntas. Bueno, respecto a la pregunta que les hice, ¿puedo o no retornar más de un valor? Raúl González, ¿con eso quedó solucionada tu duda? Bueno, y la pregunta, ¿podemos diseñar una función que regrese más de un valor, sí o no? Bueno, como ninguno respondió, la respuesta es no. En las funciones en C++, realmente cuando tenemos un retorno, solamente se puede retornar un único valor. Suponiendo que tenemos una función en donde hacemos muchas operaciones y realmente queramos guardar el valor de muchas operaciones, lo que se hace es que se define un vector y dentro de ese vector se van almacenando los diferentes resultados y lo que se regresa es el puntero a la primera posición de ese vector y bueno, y básicamente ahí ya es, digamos que manejo de arreglos. Pero en C++ solamente se puede regresar un único valor, un solo valor. Y ya, no sé si tengan más preguntas. Bueno, de todas maneras les recomiendo que lean el material que hay en la plataforma. Tal vez se me escaparon algunas cosas, entonces bueno, ahí está todo muy completo. Pero espero que hayan entendido todos los que de pronto no tenían muy claro el tema. Seguramente pues, bueno, muchos de ustedes tendrán muy claros estos temas. Practiquen, codifiquen esos ejemplos que hay ahí, impriman los resultados. De esa manera van a poder entender cómo funciona mejor la recursividad y todos los temas que trabajamos el día de hoy.
Voy a esperar 3 o 5 minutos para ver si alguien más tiene preguntas. Y ya, es todo por hoy. Ya ninguno hizo más preguntas, no hubo más preguntas. De todas maneras, si después de revisar el material tienen más dudas, las pueden colocar en el foro. Y bueno, y por ahí les puedo responder. Y pues nada, revisen el material, hagan los ejercicios sentándose a programar, que es de la única manera pues que uno se ejercita. Y ya, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en otra clase. Muchísimas gracias, hasta luego.